Lisa se despertó sobresaltada. Estaba empapada de sudor y no dejaba de temblar. A pesar de los medicamentos que tomaba y de las pastillas para dormir y estar tranquila, las pesadillas solían acompañarla aún de vez en cuando. Ese último momento en el puente, como Global y Claudia la habían empujado a la cápsula de escape. Voltear a ver y darse cuenta que las chicas ya habían muerto. Esa terrible pesadilla. Luego ver a Rick irse con Min-Mei. En sus sueños, esa escena se repetía una y otra vez. Sabía que Rick estaba por regresar después de un año de estar en el satélite fábrica. Sacudió la cabeza con desesperanza. ¿Qué iba a hacer? Estaba demasiado dolida, triste, frustrada, pero lo seguía amando. El dolor la atravesó como una aguja en el corazón. Era un dolor punzante que se extendía cada vez más cuando pensaba en él. Y mañana tendría que enfrentarlo. Se paró arrastrando los pies y fue al baño. Se lavó la cara, se hizo un moño ligero con un pasador y se miró. Estaba pálida, ojerosa. ¿Dónde había quedado la Lisa fuerte y valerosa? ¿Dónde estaba la Lisa valiente que había enfrentado tantas veces a la muerte? Ahora se sentía sola, completamente sola. Mientras ella reflexionaba acerca de su pasado y su futuro, dentro de las instalaciones de la base militar, Chiron miraba el techo. Otra vez no había podido dormir. Desde que había llegado a la Tierra hace ya tantos años, habían empezado a experimentar él y el resto de su raza diferentes emociones humanas, entre ellos soñar. Antes de eso, solamente recordaba que cerraba los ojos y se quedaba dormido. Desde que había llegado a la Tierra no sabía si era la comida, la influencia por los humanos, el contacto con la protocultura, los habían hecho regresar a sus instintos ancestrales, a un pasado que solo había escuchado de los maestros, de los ancianos, y ahora estaba ahí, en sus pesadillas. Los humanos lo odiaban. Los Centraedis sobrevivientes lo miraban como un traidor y los Centraedis aliados lo miraban con zozobra. A pesar de los años que ya estaba ahí, Mirilla se mantenía muy al margen con él. Le hablaba poco, solamente lo necesario. Los desertores vivían en la ciudad y rara vez iban hacia la base, pero cuando lo veían siempre lo miraban apenados o con miedo. Exedor y Britai vivían en el satélite fábrica, así que tampoco podía hablar con ellos. Eran las únicas personas de su raza que estaban de alguna forma conectadas a su pasado. Odiaba esos sentimientos tan humanos que se estaban aferrando cada vez más bajo su piel. Los humanos lo llamaban soledad. Aunque ya no tenía grilletes en las manos y en los tobillos que impedían sus movimientos, tenía unas tobilleras y unas muñequeras electrónicas que se activaban cada vez que él intentaba hacer un movimiento más brusco de lo normal, es decir, no podía correr, se activaban, le daban un choque eléctrico y activaban una alarma que hacía que llegaran guardias inmediatamente a verlo. Lo mismo en las muñecas, no podía hacer movimientos fuera de lo normal a los que estaba autorizado. Aunque podía caminar libremente por la base, tampoco tenía acceso a todas las áreas. Muchas de ellas estaban restringidas. Tenía acceso obviamente al área de los dormitorios, al comedor, un par de áreas de entretenimiento y a los hangares que era donde trabajaba. Trabajo. Se rió farfullando. Pero sí, los micronianos le habían dicho, si quería comer, si quería un lugar donde dormir, donde vivir, necesitaba trabajar. Al principio no había recibido un sueldo como tal, simplemente se le daba ese albergue para que pudiera subsistir, comida y donde dormir, comida y donde dormir. Después de un tiempo empezó a ganar algunos pequeños créditos, que sinceramente no sabía qué hacer con ellos. Los tenía ahí en un cajón en su dormitorio. ¿Qué podría comprar? ¿Qué podría necesitar? Nada. Lo único que realmente disfrutaba de vivir en la Tierra era la comida. Y aunque había escuchado que la comida fuera de la base era mucho mejor, él no podía salir, así que se conformaba con esos platillos que para él eran una delicia. Se había hecho bastante aficionado al café, ya que el alcohol
El licor, los vinos y todas las bebidas alcohólicas habían sido restringidas para él, después de que sí, había estado bajo la influencia de esas bebidas durante mucho tiempo en su exilio en el Amazonas. Vio con desgano la hora y se levantó. No había dormido mucho. Aún así, no podía salir de su habitación hasta que se diera la hora correcta. Otra de las maravillas que tenía. Lo encerraban en su propia habitación durante la noche. Suponía que era porque nadie podía vigilarlo en esos momentos. Era una especie de huésped incómodo o prisionero con derechos. Se levantó con desgano y se dirigió a la ducha. Bueno, debía aceptar que esa era la segunda cosa que más disfrutaba de la Tierra. Más tarde, el ambiente en la base Macros había cambiado desde la llegada de Rick, sobre todo porque venía con Min-May. Los rumores crecían, las miradas se volvían inquisitivas y Lisa Hayes mantenía su rostro más frío que nunca, como si nada pudiera afectarlo. Min-May era la única civil, incluyéndolo a él, si se podía considerar un civil, que tenía permiso para estar en la base. Claro, ella no tenía áreas restringidas y podía andar a sus anchas. Y ahora que Rick había regresado, Min-May estaba siempre ahí. Lisa mantenía su fachada perfecta, pero Kyron lo notaba. Tenía rigidez en sus gestos, el silencio en sus respuestas, la forma en que evitaba permanecer en la misma sala cuando Rick estaba cerca. Esa herida invisible era más evidente para él que para cualquiera. Tal vez le sucedía como había pasado con Mirilla. Ellos estaban mucho más perceptivos a los sentimientos humanos, ya que eran completamente nuevos para ellos y a la vez fascinantes. Ellos podían notar cada pequeño gesto, cada suspiro o frustración. Era algo extraño porque los humanos parecían no darse cuenta de estas cosas. Aquella mañana, ella llegó con el ceño más fruncido de lo habitual. Kyron arqueó una ceja. Vaya, alguien no durmió bien. ¿O fue que la canción de la estrella del pop arruinó tu noche? Ironizó. Lisa lo fulminó con la mirada. ¿Tú qué sabes de eso? Sé reconocer cuando alguien intenta ocultar un golpe en el orgullo, créeme. Lo veo todos los días en el espejo, dijo. La conversación atrajo la atención de varios soldados. Jean, desde la otra mesa, murmuró a su esposo. Esto ya no es una hostilidad común, esto es algo personal. Él asintió. Y ahora que Rick está con Min-May, esto se pone peor, dijo él con tristeza. En la sala de control, los comentarios no tardaron en aparecer. Un joven oficial murmuró que Hayes se veía distraída últimamente. Otro respondió que no era extraño, con Hunter paseándose por ahí con Min-May como la pareja del año. Lisa escuchó a medias, sin levantar la vista de sus reportes. No podía darles la satisfacción de una reacción, pero dentro de ella el dolor se transformaba en una rabia contenida. Mientras tanto, en el hangar, Kyron trabajaba en las revisiones de rutina. Un técnico se le acercó con cautela. Dicen que Hayes se distancia cada día más de Hunter. ¿Qué crees que pase? Yo qué sé, dijo levantando los hombros. Te he visto como también sigues la telenovela Hunter Hayes, dijo riendo. Eso es una historia bastante vieja, ¿no crees? Desde que estaba yo en la nave sabía yo de ese par. Bueno, más bien desde que corrió el rumor cuando se besaron. Sí, tienes razón, creo que es una historia bastante vieja. Lo que pasa es que los héroes no siempre saben lo que dejan atrás cuando buscan aplausos, dijo Kyron volviendo a su trabajo. El técnico lo miró sorprendido, sin saber si era una burla o una confesión velada. Más tarde, el destino volvió a cruzarlos. Lisa entró en la cafetería por un refrigerio y ahí estaban nuevamente Rick y Min-May en el centro, rodeados de curiosos. El brillo de la cantante eclipsaba todo a su alrededor. Lisa pasó de largo, fingiendo indiferencia, pero Kyron notó cómo sus manos temblaban al sostener la taza. Se inclinó hacia ella con voz baja. Duele más cuando no lo admites. Lisa lo miró con rabia y vulnerabilidad a la vez. No necesito tus observaciones. No, pero las tienes quieras o no, respondió él con un tono que ya no era burla, sino un extraño tipo de compañía. Por un instante Lisa no replicó, y en ese silencio ambos entendieron que la desconfianza de la base no solo era hacia Kyron, sino también hacia ella. Sus mundos se estaban aislando, y lo único que compartían era la certeza de que nadie más entendía, lo que significaba cargar con cicatrices invisibles.
Ese fue el inicio de una nueva etapa. Las sospechas se extendían, los rumores crecían, al igual que la soledad de Lisa. Esta soledad, esta necesidad de pelear, de sentirse viva, la estaba acercando cada vez más al único que parecía ver más allá de su uniforme, a Chiron. Tal vez porque le recordaba las peleas eternas que había tenido con Rick todo el tiempo, y eso, de alguna forma, le hacía lidiar con la añoranza. La anclaba, le daba sentido a su patética existencia, la hacía olvidar por un momento que era la perdedora en ese triángulo amoroso. Los rumores sobre Lisa Hayes y Chiron se multiplicaban por la base como fuego en un hangar lleno de combustible. Los cadetes cuchicheaban en los pasillos, los técnicos comentaban mientras trabajaban en las naves, y los oficiales superiores observaban con recelo cada interacción entre ambos. El café matutino que compartían, aunque fuese con hostilidad y sarcasmo, ya era parte de las habladurías de la tripulación. Sus peleas se habían incrementado desde que Rick había aparecido con Min-May. Los chismes de Rick y Min-May habían sido ya aburridos, ya eran parte de la historia. Se veían como una pareja feliz, no había nada que comentar al respecto. Ahora lo interesante era ver a un ex enemigo y a una oficial condecorada peleando todos los días, sobre todo porque había sido la tercera en discordia. Esa mañana Lisa entró a la cafetería con paso firme, ignorando deliberadamente las miradas. Chiron estaba en su mesa habitual. Al verla actuar, arqueó una ceja con una media sonrisa sarcástica. «Pensé que hoy sí me darías un respiro, ni lo sueñes», replicó Lisa sentándose en la mesa contigua. «Entonces admite que vienes porque yo estoy acá». Lisa lo fulminó con la mirada. «Admito que no voy a dejar que un excomandante Centraedi me gane terreno en mi propia base». El intercambio arrancó las risas contenidas de un par de cadetes. Lisa los escuchó y juró con severidad. «¿Acaso no tienen un entrenamiento que completar?» Los jóvenes se levantaron a toda prisa, avergonzándose. Jane se le acercó al verla, con el ceño fruncido. «Al menos deberías disimular», le dijo en voz baja. «Todos hablan de ti y de Chiron, como si fueran algo más». Lisa apretó la carpeta que llevaba contra el pecho. «No somos nada, y si tienen tiempo de especular, deberían dedicarlo a su trabajo». «Tal vez, pero los rumores no se apagan solos», le dijo ella en tono preocupado. «Y tú les echas fuego». Más tarde, Rick la interceptó en un pasillo. Llevaba el rostro endurecido, el mismo que solía mostrar antes de una misión arriesgada. «Lisa, necesito hablar contigo», dijo bloqueándole el paso. «Estoy ocupada». «No, estás esquivándome», replicó él con firmeza. «Llevo una semana que llegué y no has querido hablar conmigo ni un solo momento». «Te dije, Rick, estoy ocupada». «Eso no es cierto, estás evitándome». «Entonces no me puedes dar tiempo a mí, pero sí puedes seguirle dando espacio a Chiron, después de todo lo que hizo, después de todo lo que le hizo a nuestra gente». Lisa respiró hondo, conteniendo la rabia, lo miró con furia. «No le estoy dando espacio a nadie, Rick». «Entonces, ¿por qué carajo desayunas todo el día en la misma mesa y comparten esas charlas y esas peleas sin razón alguna?», lo cuestionó él con un tono más personal que militar. Lisa lo miró con frialdad. «Tú ocupas de tus vuelos y de tu Min-May, y yo de mis asuntos». Rick se quedó en silencio dolido, mientras Lisa se alejaba a paso firme. Sabía que la distancia entre ambos cada vez crecía más y más, y esto no solamente era por Chiron, sino por Min-May, las decisiones que habían tomado cada uno desde el final de la guerra. «Déjame en paz», le gritó ella antes de alejarse rápidamente sin siquiera voltear a mirarlo. En uno de los hangares, los oficiales comentaban en voz baja. Uno de ellos murmuró: «Hunter tiene razón, no podemos fiarnos de ese Centraedi». Otro respondió: «Tal vez no, lleva aquí un par de años y no ha hecho nada malo», respondió otro. «Tal vez no, pero ¿no hace un buen trabajo por acá?». El primero frunció el ceño. «Tal vez solo finge para ganarse nuestra confianza». Chiron escuchaba esas palabras incluso cuando no se las decían directamente. Estabas acostumbrado a ser el sospechoso eterno. Al principio los comentarios y el chismerío no le importaban, pero ahora no entendía por qué esas cosas lo molestaban. Esa tarde, mientras revisaba una nave, uno de los técnicos se atrevió a decírselo en su cara. «No importa lo que hagas, nunca vas a dejar de ser un enemigo, para muchos acá». Chiron lo miró fijamente con ojos duros como el acero. «Entonces más les vale acostumbrarse, porque no tengo a dónde ir», dijo como respuesta.
Mientras Lisa caminaba por el pasillo, casi para salir ya de su turno, Chiron se apareció frente a ella. ¿Vienes a provocarme aquí también?, preguntó ella sin levantar la vista. No, vine a decirte que escuché lo que Hunter te dijo esta mañana. Lisa lo miró sorprendida. ¿Espiando por los pasillos ahora? No necesito espiar. Los rumores vuelan más rápido que los cazas. Hubo un silencio tenso. Un par de días después, en el hangar se rugía con el sonido de motores en prueba y chispas de soldadura. Los equipos de mantenimiento trabajaban sin descanso, y en medio del caos, Chiron destacaba como una sombra incómoda. Su presencia ahí seguía siendo un motivo de murmullos. Un excomandante Centraedi calibrando sistemas que alguna vez había intentado destruir. Aquel día, un fallo en el suministro eléctrico provocó que varias compuertas de seguridad se cerraran de golpe, dejando a un grupo de pilotos atrapados en una sección lateral del hangar. Las alarmas sonaron, el personal corría de un lado a otro sin saber cómo resolverlo. Chiron, sin esperar órdenes, se lanzó en el panel de control manipulando circuitos y protocolos que conocía demasiado bien. Con una descarga de chispas liberó la compuerta y los cadetes salieron, acorralados, acalorados y respirando agitadamente. Uno de ellos, todavía con el casco en la mano, murmuró con incredulidad: «No confío en ti, pero nos salvaste la vida». Los rumores sobre el incidente se propagaron de inmediato. En la sala de control, Lisa recibió el reporte preliminar. Cuando lo leyó, su expresión fue de sorpresa, seguida de un gesto pensativo. Jane la observaba por encima de su hombro. Comentó: «Parece que tu enemigo favorito acaba de hacer puntos». Lisa cerró el informe con firmeza. «No se trata de hacer puntos, se trata de hechos, y este hecho va en un registro». Más tarde, Rick apareció en su despacho con el rostro endurecido. Colocó el informe sobre la mesa. «¿De verdad vas a incluir esto?», le preguntó incrédulo. Lisa lo miró fijamente. «Es la verdad». «La verdad es que improvisó, impuso en riesgo el sistema entero. Pudo haber volado el hangar, y aún así no lo hizo», respondió Lisa con calma. «¿Por qué te cuesta tanto trabajo aceptarlo?». Rick apretó los puños. «Porque lo conozco, porque sé lo que hizo, y porque mientras tú sigues defendiendo lo indefendible, la gente empieza a preguntarse de qué lado estás realmente». ¿Que ya lo olvidaste? ¿Ya olvidaste que por él murieron Global, Claudia y las conejas? La acusación flotó en el aire como un misil cargado. Lisa se levantó lentamente, mirándolo con una mezcla de tristeza y desafío. «Pero hoy salvó a esos soldados. Y yo estoy del lado de la verdad, Rick, y si eso te incomoda es tu problema». Rick se fue dando un portazo, dejando detrás de sí un silencio pesado. En el hangar, Chiron soportaba las miradas desconfiadas mientras revisaba un Varitech averiado. Dos técnicos cuchicheaban a pocos metros. «Hoy fue suerte, la próxima vez puede ser que nos mate a todos». «No lo digas tan alto, te está escuchando». Chiron levantó la vista observándolos fijamente hasta que ambos se callaron. Se sentía como un animal acorralado en una jaula, llena de depredadores, pero la diferencia es que él ya no era el depredador. Esa noche, Lisa había salido a caminar. Después de la discusión con Rick, había caminado largamente por todos los pasillos de la base. Se encontraba cerca del hangar cuando escuchó un ruido. Asombrada miró la hora y una luz que se reflejaba por abajo de la puerta. Se acercó y encontró a Chiron todavía en el hangar, sentado sobre una caja de suministros en silencio. La penumbra del lugar lo envolvía, dándole un aire casi espectral. «Deberías irte a descansar», dijo ella acercándose con cautela. «No puedo», respondió él. «Cada vez que cierro los ojos veo lo mismo, rostros, voces, órdenes que ya no existen». Lisa lo observó en silencio y por un momento vio no en él el enemigo arrogante, sino un soldado roto como otros tantos. «Hoy hiciste lo correcto», dijo ella finalmente. Chiron arqueó una ceja. «No esperaba que lo admitieras, no lo hago por ti. Lo hago por los cadetes y porque es la verdad». El silencio se prolongó incómodo, pero revelador. Finalmente Chiron añadió: «No me defiendas, sé cuidarme de mí mismo». Lisa cerró la carpeta y lo enfrentó. «No lo hago por ti. Lo hago porque creo que cualquiera merece una oportunidad de demostrar quién es hoy, no solamente quién fue ayer». Chiron sostuvo su mirada por un instante. «Eso es más de lo que nadie me ha dicho nunca». Lisa desvió la vista incómoda. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa y sin embargo no se arrepentía.
Aquella noche ambos entendieron que la desconfianza que los rodeaba no hacía más que empujarlos poco a poco hacia un terreno común. Por primera vez, Lisa se permitió pensar que quizás Chiron no estaba tan lejos de comprender lo que significaba luchar no por órdenes sino por elección. Ese pensamiento la acompañó hasta la madrugada, mientras la base dormía, ajena al hecho de que las sombras del hangar habían acercado un poco más a dos enemigos condenados a encontrarse una y otra vez. Al llegar a su habitación, Lisa lloró, como lo hacía casi todas las noches. Lloró por su pasado, por su futuro, por Global, por Claudia, por las conejas, por Rick, pero sobre todo por ella, porque no sabía realmente cómo iba a seguir subsistiendo con tanto dolor que cargaba en su pecho. Y también lloró porque ya no sentía odio por Chiron, y eso la molestaba. La base había quedado en silencio tras un día agotador. El bullicio de los hangares, los motores de prueba y las reuniones de estrategia habían cesado. En los corredores reinaba una calma inquietante, rota solo por los pasos de los guardias en turno. Lisa Hayes, incapaz de dormir nuevamente, decidió caminar hasta el parque Mirador. Necesitaba aire, un respiro de los rumores y las dudas que la perseguían. El cielo estaba despejado y a través del domo podía ver las estrellas con nitidez. Se permitió respirar hondo, como si cada inhalación le devolviera un poco de calma, pero no estaba sola. Una figura permaneció de pie apoyada en la baranda, observando el firmamento al igual que ella en silencio. Lisa se tensó de inmediato. ¿Tú? Chiron no se giró. Sorprendente es verte aquí a ti sin un reporte en la mano. Ella cruzó los brazos. Y sorprendente es verte a ti sin planear una invasión. La ironía quedó suspendida en el aire, pero pronto dio paso a un silencio más largo, pesado. Lisa se acercó lentamente, mirando también a las estrellas. ¿Qué ves cuando las miras?, preguntó ella casi en un susurro. Chiron respondió: veo un mundo que ya no existe. Una flota, un ejército, un propósito, todo convertido en cenizas. Lisa bajó la mirada. Yo también veo fantasmas, rostros de gente que confiaba en mí y que no pude salvar. Las palabras sorprendieron a ambos. No estaban acostumbrados a compartir vulnerabilidades. Lisa tragó saliva y continuó. La gente cree que soy de hierro, que nada me afecta, pero cada orden que doy pesa como una sentencia. Chiron giró hacia ella estudiando su perfil con seriedad. Al menos tú tenías elección. Yo solo obedecía, y cuando dejé de hacerlo, descubrí que no sabía quién era en realidad. Aún ahora no sé quién soy en realidad. Hubo un silencio largo, interrumpido apenas por el zumbido de los sistemas de ventilación. Lisa sintió por primera vez que el hombre a su lado no era solo un ex enemigo arrogante, sino alguien roto de una forma similar a la suya. Quizás por eso peleamos tanto, dijo ella con una media sonrisa triste, porque somos demasiado parecidos. Chiron arcó una ceja. Eso es lo más insultante que me has dicho, y lo más cierto. Lisa rió por lo bajo, sorprendida por su propio gesto. El sonido la hizo sentir vulnerable, pero también extrañamente libre. Chiron, por su parte, apartó la mirada nuevamente hacia el firmamento. Cuando miro las estrellas, recuerdo que todo lo que fui quedó atrás. Quizás es hora de decidir lo que soy ahora. Lisa lo observó en silencio, sin saber qué responder. Había en sus palabras una sinceridad que la desarmaba, y eso la inquietaba más que cualquier burla o sarcasmo. ¿Sabes que te odiaba con todas mis fuerzas?, le dijo. Él volteó a mirarla. No lo dudo, dijo. Supongo que me lo gané a pulso. Tú mataste a las personas que más amaba, dijo ella. ¿Y qué pasó? No lo sé. Estoy demasiado rota para seguir odiando a alguien. Perdí demasiada gente. Estuve al borde de la muerte. Perdimos casi la tierra. Muchos de tu raza ahora son nuestros aliados. No tengo fuerzas para odiar. No tengo fuerzas sinceramente para nada. A veces no sé ni por qué me levanto en las mañanas ni cómo lo hago. Chiron la miró de reojo. Yo también te odiaba. Bueno, no a ti, a todos, a toda su raza. Ustedes son los que llegaron a invadirnos, dijo ella en tono mordaz. Pero ustedes realmente fueron los que nos conquistaron, con su protocultura, con sus costumbres, con su comida, con todo esto, dijo señalando la mano alrededor, con su música.
terminó diciendo. Al menos yo no maté a nadie directamente de tu raza. Directamente no, Lisa Hayes, le dijo él pronunciando su nombre, lo que ella sintió muy extraño como se oía de sus labios. Pero dabas órdenes. Diste muchas órdenes, y tu mente estratega hizo que muchos de los míos murieran. Así que podríamos decir que estamos a mano. Ella lo miró incrédula. Yo no disparé el gatillo, para nada, a nadie. Ni estrellé mi nave contra otra nave. Tú no tenías el dedo en el gatillo, pero sí las órdenes, dijo él. ¿Sabes que en ese ataque murieron la única familia que tenía? Dijeron al mismo tiempo. Ahora yo no tengo nada, dijo Lisa. ¿Y crees que yo sí? Tú tienes un planeta, gente que te quiere, gente que te respeta, incluso gente que te teme. A ti te temen, le dijo Lisa. Y era cierto. Él sonrió con ironía. Sí, es verdad. Aún me temen. ¿Tú me tienes miedo, Hayes? Le preguntó. No, supongo que no. No en este momento. Tal vez, si tuvieras tu estatura normal y estarías de frente atacándonos, tal vez volvería a tenerte miedo, dijo sonriendo. No creo recuperar mi estatura nunca, no creo que ustedes me lo permitieran. ¿Lo extrañas?, dijo ella sin saber por qué preguntaba. ¿Mi tamaño? Extraño sentirme poderoso, más que ustedes, dijo con una sonrisa de lado. Eso es arrogancia, dijo ella devolviéndole la sonrisa. No hago, como dijiste tú, solamente más que sobrevivir. Y tenía razón en lo que había pensado. Por más que quisiera odiarlo, simplemente no tenía fuerzas. Esa noche, al llegar a su cuarto, Lisa lloró. Lloró como tenía mucho que no lo hacía. Lloró con desesperación, con furia. Pero su llanto era diferente. Lloró porque no podía odiar. Quería odiar a Rick, quería odiar a Min May, quería odiar a Chiron, quería odiar al mundo, quería odiar a los Entraedis. Pero como se lo había dicho, estaba demasiado cansada. Ya no tenía fuerzas. Lloró y lloró, pidiéndole perdón a Global, a Claudia, a Vanessa, a Kim y a Sammy, porque sentía que debía odiar a Chiron, debía odiarlo con todas sus fuerzas y ya no podía. Ya no quería odiar, ya no tenía fuerzas. Ella repasó la conversación una y otra vez. Se dijo a sí misma que no significaba nada, que solo era un intercambio entre dos soldados cansados, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Aquella chispa encendida bajo las estrellas se quedaría con ella inevitable y peligrosa. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Lisa no soñó con explosiones ni con órdenes imposibles. Solamente había silencio. Un silencio bajo un cielo estrellado y con la extraña posibilidad de que incluso en medio de la guerra hubiera un espacio para redescubrirse. Continuará. ¿Qué tal, RoboFans? Espero que se encuentren muy bien. ¿Y qué les pareció esta parte? Ambos ya bajaron su hostilidad y sus muros. Creo que ambos están viviendo una situación parecida, cada uno a su forma, pero muy similar a las situaciones que ambos han vivido. Así que veremos cómo va poniéndose esta historia. No me queda nada más que decir que no se les olvide suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita, compartir este video, apoyarme en PayPal, pero sobre todo recuerden que aquí se vale soñar. Bye.